Si has llegado hasta aquí por casualidad, escuchando esta historia desde una aldea olvidada, entre las sierras de Minas, desde una calle tranquila en Córdoba o desde una habitación oscura en Lisboa, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Y si alguna parte toca tu corazón, deja tu like y suscríbete, porque lo que voy a contar ahora, hermano mío o hermana mía, no es una lección ni una denuncia, es solo un desahogo. Como quien se sienta cansado en medio del camino, se quita los zapatos y dice: necesito contarte lo que viví, porque si no lo cuento, me deshago por dentro. Mi nombre es Alcides. Tengo más de 70 años, pero hay días en que cargo un peso de 800 años en la espalda. Fui sacerdote durante 20 de esos años, padre de altar, de confesión, de velorio, de bautizo. Uno de esos que temblaba al levantar la hostia, que ayunaba con sinceridad y creía que las palabras que salían de mi boca eran más grandes que yo. Entré al seminario porque sentía que Dios me llamaba, y eso no era una figura retórica, era una voz interna, suave y firme como el viento entre las hojas. Quería servir, no por estatus, no por tradición familiar, quería servir como quien elige amar. En el seminario, los días eran silenciosos, rectos, casi sagrados. Recuerdo el olor a madera encerada en los pasillos y el sonido de las campanas a lo lejos. Había algo puro allí, al menos en los primeros años. Me despertaba antes que los demás para meditar. Me arrodillaba hasta que me dolían los huesos. Ayunaba antes de cada misa y leía los salmos como quien lee notas dejadas por un amigo íntimo. Realmente creía. Cada confesión me emocionaba. Cada bendición que daba parecía curarme un poco también. Me veía como un canal, no como dueño de la gracia, y quizás por eso dolió tanto cuando todo se vino abajo. Con el tiempo, empezaron a aparecer cosas que no cuadraban. Demasiados silencios, reuniones a escondidas, cambios en el tono de los sermones. Un día me dijeron que ciertos temas no debían abordarse, que era peligroso hacer pensar demasiado a la gente. La fe necesita misterio, no explicación, decían. Pero yo siempre creí que fe sin verdad se vuelve superstición. Empecé a sentirme extraño entre mis colegas. Era como si algo se hubiera desplazado por dentro. Seguía celebrando todo con el mismo celo, pero con una pulga detrás del alma. El llamado retiro reservado fue anunciado en una carta entregada en mano. Estaba escrita en papel firme, sellada con un escudo de Minoriteit, la curia. La invitación decía que era para los escogidos, los que demostraron fidelidad y discernimiento espiritual. Confieso que sentí un pequeño orgullo. Tonto, quizás. Pensé que me darían una misión importante. El lugar estaba entre montañas, en una casona antigua con paredes de piedra y olor a incienso viejo. Al llegar, noté que todo parecía demasiado correcto. Cortinas rojas, tapices dorados, imágenes religiosas muy limpias, como una vitrina de santidad. La primera noche fue de silencio obligatorio. El segundo día comenzó con oraciones y una cena con vino y pan fresco. Pero al caer la tarde, nos llevaron a una sala oscura, con solo una vela encendida en el centro. Éramos 10. Un obispo de mirada fría y voz grave comenzó a hablar, pero no sobre Dios, ni sobre Cristo. Hablaba de preservar la confianza del pueblo, proteger los misterios, blindar la institución contra crisis. En cierto momento abrieron una caja de madera. Dentro, sobres, cada uno con un nombre. Tomé el mío con las manos temblorosas. Dentro había dinero y una frase escrita a mano. Para la continuidad de tu servicio se espera discreción. En ese momento, algo dentro de mí se quebró, pero no hizo ruido. Fue una ruptura silenciosa, como cuando un vaso se agrieta por dentro sin romperse por fuera. Guardé el sobre, sin contar el dinero. No miré a nadie a los ojos. Algunos lo hacían con total naturalidad, otros
con cierto nerviosismo, pero nadie se atrevió a hablar. El obispo siguió diciendo que el pueblo necesita creer, no entender, y que la obediencia preserva el cuerpo de Cristo en la tierra. Y entonces soltó esa frase maldita que aún hoy escucho como una punzada en la nuca. Mientras el pueblo crea que esto es Dios, seguirán obedeciendo. Cuando regresé a mi parroquia, todo me resultaba ajeno. El altar me parecía escenografía. El vino sabía a vinagre. La hostia se me pegaba en la lengua como si fuera papel. Y sin embargo, continué. Cada mañana me vestía con la misma sotana. Preparaba las lecturas, recibía a los fieles, repartía abrazos y sonrisas. Por fuera, nadie habría notado nada. Pero por dentro yo era un campo quemado. Aún así, no me permitía dudar. Me decía que tal vez era yo quien no entendía, que debía ser más humilde, más fiel, más fuerte, hasta que un día, durante la consagración, sucedió algo que me quebró del todo. Estaba levantando la hostia y al mirar hacia los bancos vi a un niño de unos 10 años. Tenía las manos juntas, los ojos cerrados y una devoción tan pura que me dolió. Me dolió porque su fe era real y la mía se había vaciado. Sentí que le estaba robando algo, que al alzar esa hostia no le ofrecía a Cristo, sino una mentira. Terminé la misa como un autómata. Cuando todo terminó, me encerré en la sacristía, me arrodillé detrás de una silla y lloré como no lloraba desde niño. No sabía exactamente por qué lloraba, pero todo salía. La culpa, el asco, la tristeza, el miedo. Intenté hablar con el padre Herminio, un sacerdote mayor, sabio, respetado. Le conté todo, o casi todo. Su respuesta fue seca, casi cruel. La fe madura cuando deja de sentir. Continúa. Esa frase me dejó helado. ¿Madurar era dejar de sentir? ¿Continuar era fingir? ¿Ese era el precio de la fidelidad? Salí de ahí sin saber a dónde ir. No volví a hablar con nadie durante días. Fingí una gripe para no celebrar misa. Me encerraba en el despacho parroquial y me quedaba horas mirando la pared. O salía a caminar sin rumbo, como un alma en pena. Pensaba que tal vez Dios ya no me escuchaba, o que nunca lo había hecho. Pero en el fondo, muy en el fondo, seguía esperando una señal. Una tarde, me senté en una plaza del centro. El banco estaba tibio por el sol. Había palomas, vendedores de algodones y niños corriendo con sus mochilas. Yo me sentía invisible, hasta que un hombre se me acercó. Iba sucio, con la barba desordenada y los zapatos rotos. Se llamaba Ivo. Sin decir palabra, se sentó a mi lado, sacó de una bolsa plástica medio pan duro y me ofreció la mitad. Yo dudé. Era un mendigo, un desconocido, pero había en su gesto una delicadeza que me desarmó. Acepté. Rompimos el pan. Lo comimos en silencio, y por un instante, muy breve pero real, sentí la presencia de Cristo. No en un altar, no en una liturgia, en ese pan seco, compartido entre dos hombres rotos. Volví a casa con los ojos húmedos. Esa noche, recé por primera vez en semanas. No con palabras, sino con el corazón abierto. A la mañana siguiente, escribí una carta. Breve, la dejé en la secretaría parroquial y me fui. Dejé la sotana colgada, me vestí con ropa simple y salí con una mochila pequeña. No sabía a dónde ir, pero por primera vez no sentía miedo. Solo una especie de paz cruda, incierta, pero sincera. Como si la fe, al perder su disfraz, se volviera verdadera. Fueron días raros al principio. No tenía a dónde ir. Dormí 2 noches en un banco bajo una marquesina, cubriéndome con un saco viejo que me dio un hombre del mercado. Durante años yo había tenido un techo, comida caliente y respeto. Ahora ni siquiera sabía cómo caminar sin que la gente me mirara como a un bicho raro. Pero me obligué a seguir.
Fue así como llegué a un albergue modesto en las afueras, donde la única condición para quedarse era ayudar a barrer o pelar papas. Allí conocí a Amalia. Tenía 60 y tantos años, una voz baja y unos ojos que miraban con ternura, pero sin ilusiones. Me ofreció un plato de sopa y una sonrisa. Me pareció más sagrado que cualquier bendición que yo hubiera dado antes. Amalia me dio un espacio en la cocina. Dijo que yo podía quedarme unos días si lavaba los platos y no hacía preguntas. No lo dijo con dureza, sino con honestidad. Allí, entre cacerolas, ajo y pan viejo, empecé a entender algo nuevo, que lo pequeño, lo cotidiano, lo que nadie celebra, también puede ser santo. A veces la fe no baja del cielo, se cuece en ollas con grasa, se arruga en manos con artritis, se pronuncia entrecortada por quienes apenas saben leer. Empecé a anotar frases en una libreta que encontré en un cajón. La gracia no siempre brilla, a veces huele a cebolla. No todo pan necesita ser consagrado para ser milagro. Lo más puro no siempre está limpio. Una mañana, mientras recogía migas de pan del suelo, conocí a Moisés. Le decían Mo, y era un joven robusto, con una risa escandalosa y una fe sin filtro. Me contó que había vivido años metido en iglesias, coros, grupos de jóvenes, hasta que lo echaron por hacer preguntas incómodas. Pregunté si el Espíritu Santo también hablaba en lenguaje de protesta. Dijo, riendo. Mo me regaló una libreta azul, casi vacía, y me dijo, para que anotes lo que no te dejan decir en misa. Esa noche escribí durante horas. Escribí como quien escarba con las uñas buscando aire. Al día siguiente, Mo me presentó a Ruth. Ruth tenía el rostro sereno de quien ya lloró demasiado. Fue catequista, después coordinadora de un grupo de acogida. Denunció a un sacerdote por conducta impropia con menores, y como suele pasar, la excomulgaron a ella. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra se quedaba en el aire como campana detenida. Me invitó a una reunión en lo que llamaban la casa detrás del muro. Allí fui. Era un galpón sin cruz, sin bancos, sin imágenes, solo un círculo de sillas y un mantel con pan casero y agua limpia. No había sermón, solo personas heridas compartiendo sus heridas sin miedo al juicio. Yo no hablaba, solo escuchaba. Algunos lloraban, otros reían, algunos hablaban con rabia, otros con vergüenza, pero todos hablaban desde la verdad. Una mujer dijo, aquí nadie es guía, todos somos cojos que caminan juntos. Un hombre exclamó, yo no dejé la fe. La fe me encontró fuera del templo. Esa noche no hubo hostia, no hubo incienso, no hubo palabras latinas, pero algo se consagró. Lo sentí, lo supe. Era como si lo sagrado, al dejar de estar encerrado, pudiera respirar de nuevo. Ruth me llevó a conocer a Anselmo, un ex sacerdote que andaba en silla de ruedas y vivía en Minoncentosin, una casita humilde a 3 calles del albergue. Su rostro tenía las marcas del tiempo y una dulzura contenida. Me habló con calma, como quien ya no necesita convencer a nadie. Me mostró su capilla, un galpón donde los vecinos se reunían para leer, compartir pan, llorar y a veces solo estar. Allí no había jerarquías ni liturgia, solo gente real, con historias rotas y corazones abiertos. Me dijo algo que nunca olvidé. Cristo no vino a fundar un sistema, vino a romper muros. Y yo sentí que, después de tantos años, uno de esos muros finalmente se había caído dentro de mí. Pasaron semanas. Yo no extrañaba la sotana, pero sí algunas rutinas. El sonido de los cánticos, el eco del templo vacío al amanecer, la calma después de dar una bendición. Pero ya no los necesitaba para sentirme cerca de Dios. Un día, mientras partíamos pan en el galpón, alguien preguntó qué significaba para nosotros servir. Las respuestas fueron tan distintas como hermosas. Para Amalia, servir era amasar pan sin
Esperar gracias. Para Mo era gritar por los que no tienen voz. Para Ruth era escuchar sin intentar reparar. Y para mí, todavía no sabía, pero sabía que, por primera vez en décadas, estaba aprendiendo a mirar a los demás sin querer salvarlos. Fue Anselmo quien, semanas después, me llevó al lugar que terminó de abrir una herida que yo aún no sabía que cargaba. Me dijo: quiero mostrarte dónde enterramos a alguien que amó más de lo que entendió. No pregunté. Caminamos lento. Él empujando su silla, con fuerza de costumbre. Llegamos a un cementerio antiguo, escondido detrás de una loma. No tenía mármoles brillantes ni flores frescas. Eran lápidas humildes, algunas ya inclinadas por el tiempo. Anselmo se detuvo frente a una cruz de madera con letras casi borradas. Marcos Antonio, 1989-2012. Era un muchacho lleno de fe. Tenía preguntas, tenía dudas, tenía amor. Pero no tenía espacio. Lo expulsaron de cada grupo, lo corrigieron en cada misa, lo silenciaron en cada oración, hasta que se rompió por dentro. Nadie lo mató, pero tampoco lo cuidaron. Un día dejó una carta en la parroquia y caminó hasta aquí. Lo encontramos con los ojos abiertos, como quien aún espera entender algo. Yo no dije nada, solo me senté en la tierra. Apoyé una toalla sobre la lápida y lloré en silencio. No por él, por todos los que, como él, habían sido descartados por no encajar. Por todos los que amaron sin ser entendidos. Esa tarde fue el último quiebre, no con rabia ni con resignación. Fue como un aliento largo que uno no sabía que estaba conteniendo. Como si algo dentro de mí, por fin, pudiera descansar. No hice promesas. No hice votos nuevos, solo entendí que mi camino no era volver, ni tampoco quemar lo que fui. Mi historia tenía que transformarse, no negarse. Esa noche escribí una sola frase en mi cuaderno: no volveré a levantar la hostia, no porque dejé de creer, sino porque ahora sé dónde está verdaderamente el cuerpo de Cristo. Desde entonces, cada día tiene su altar. A veces es una cocina, a veces un banco de plaza, a veces el silencio entre dos personas heridas. Me levanto temprano, ayudo a Amalia a cocinar, escribo oraciones breves en hojas sueltas y las dejo en los bolsillos de quienes duermen en el albergue. Algunos las tiran, otros las guardan. No me importa, no busco convertir a nadie, solo tocar, aunque sea por un instante, el corazón de alguien como el mío. Un corazón que creyó, cayó, dudó y aún así eligió amar. Me llaman hermano, no padre, y eso me gusta, porque no estoy arriba, estoy al lado. He aprendido a caminar despacio, a no responder todo, a dejar que las preguntas respiren. Ruth dice que mi presencia calma, aunque yo a veces me sienta torpe. Mo dice que mi fe parece pan recién horneado, sencilla, tibia, frágil. Yo solo sé que por fin no estoy fingiendo, y eso para mí es un milagro, porque hay cosas que no se curan con dogmas. Se curan cuando alguien parte su pan contigo sin pedirte un credo a cambio. No hay domingo que no me siente un rato frente al horno comunitario. A veces llevo leña, a veces solo me quedo mirando cómo se doran los panes. Hay algo en ese fuego lento que me recuerda que todo tiene su tiempo. Ya no oro con fórmulas. Mis oraciones ahora son gestos. Lavarle los pies a un viejo que no puede caminar. Pelar papas sin prisa para una olla común. Escuchar en silencio a alguien que solo necesita decir: estoy cansado. Y sí, a veces también lloro, porque la tristeza no se va del todo. Pero aprendí que no hace falta que se vaya para vivir en paz. Una vez, una mujer llamada Leticia, que vivía en la calle con sus 3 hijos, me preguntó si yo todavía creía en Dios. Me quedé pensando largo rato y le respondí lo único que supe decir con honestidad: creo en Él. Cuando te miro a ti darles de comer primero a tus hijos antes que a ti misma. Ella sonrió con la boca rota y dijo: entonces seguimos creyendo.
Aquel día entendí que mi fe no necesitaba volver a una iglesia. Bastaba con abrir los ojos en el momento justo. Hay días en que me visitan antiguos feligreses. Algunos vienen por curiosidad, otros por afecto sincero. Un día vino Teresa, una mujer que solía limpiarme la sacristía. Me abrazó sin decir nada y me dejó un rosario en la mano. Me dijo, no lo devuelvas al altar, guárdalo donde lo necesites. Desde entonces, ese rosario está colgado en un clavo junto al fogón. A veces lo tomo, no para repetir oraciones, sino para recordar que la fe también se construye con gratitud. Anselmo, con quien comparto muchos silencios, suele decirme que la fe es como el pan. Si no se parte, se endurece. Él no puede moverse como antes, pero sigue siendo un faro. Una vez me dijo que cada persona que llega al albergue trae un pedazo del Evangelio que aún no se ha escrito. Me gusta pensar eso, que lo sagrado no está terminado, que aún se está revelando, que no está contenido en un libro cerrado, sino en los ojos vivos de los que sufren y aún así eligen confiar. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, recordé algo que no me había permitido recordar en años. La sensación exacta de cuando levantaba la hostia por primera vez. El temblor, el respeto, el amor. Y sentí un escalofrío. No de nostalgia, sino de gratitud. Porque entendí que aquello no fue una mentira, fue real. Fue mi forma de amar en ese tiempo. Solo que ahora amo distinto. Sin vestidura, sin rito, sin púlpito. Mi altar es el suelo, mi cruz, los hombros del que cae, mi misa, el pan que se comparte sin nombre. Cada vez que alguien nuevo llega al albergue, yo no pregunto de dónde viene ni qué hizo. Solo espero, y si se queda, le preparo café. Y si se va, le dejo una frase escrita. No necesitas estar limpio para acercarte. Solo necesitas estar vivo. Algunos lloran, otros se ríen, algunos ni la leen, pero yo sigo escribiéndolas, porque aprendí que a veces una frase escrita a mano puede ser más poderosa que 1000 sermones, y porque en esas frases yo también me predico a mí mismo. Aunque ya no llevo sotana, a veces la siento sobre mis hombros como un peso invisible, no porque la extrañe, sino porque todavía me duele lo que representé para tanta gente sin saber que lo que sostenía estaba roto. Hay días en los que despierto con una especie de vértigo. Me pregunto cuántas veces prediqué algo que no entendía del todo, o cuántas veces callé por obedecer. No me castigo por eso, pero tampoco lo olvido. La memoria, si se vive con verdad, no es una carga, es una brújula. Me recuerda hacia dónde ya no quiero volver. Un hombre joven llegó hace poco al albergue. Se llamaba Elías, aunque decía que ese no era su nombre real. Llevaba un tatuaje borrado en el cuello y las manos llenas de cortes recientes. No hablaba casi nada. Durante días solo se sentaba contra la pared, con la cabeza baja. Hasta que un mediodía, mientras pelábamos zanahorias, me preguntó, ¿tú eres cura? Dudé. No sabía qué responder. Al final le dije, fui, pero ahora soy hermano, como tú. Él me miró por primera vez a los ojos y dijo, entonces quédate cerca. Desde ese día pelamos verduras en silencio, y ese silencio es nuestra forma de rezar. Ruth dice que en este lugar todos llegan buscando algo distinto. Algunos buscan descanso, otros un refugio, y los más rotos buscan una prueba de que todavía tienen alma. Yo no sé qué busqué al dejar la parroquia, pero sé lo que encontré. Gente que ama sin esperar que los aplaudan. Gente que ayuda sin pensar que está salvando a nadie. Gente que parte el pan aunque les falte. Y en 1900, ellos reconozco la imagen de aquel a quien un día prometí seguir. Hace poco volví a pasar frente a la iglesia donde serví tantos años. Fue sin querer. Me quedé parado frente a la puerta cerrada. El edificio era el mismo. Las columnas, los vitrales, incluso el olivo plantado por los niños del catecismo seguía allí. Pero algo era distinto. No porque el templo hubiera cambiado,
sino porque yo ya no era el mismo. No sentí rabia, ni tristeza, solo un respeto profundo, como quien mira una casa donde vivió y entiende que fue parte de su camino, aunque ya no sea su lugar. Me preguntan a veces si volvería, si el sistema cambiara, si los líderes se hicieran humildes, si se pidieran perdones reales. Y yo digo que no. No porque guarde rencor, sino porque comprendí que mi lugar está entre los que no tienen púlpito, entre los que no saben rezar bien, pero aman de verdad, entre los que fueron rechazados por no encajar en el molde, porque allí es donde más falta hace la fe, no la que se pronuncia con fórmulas, sino la que se ofrece como pan, simple, tibia, necesaria. Un niño del albergue, hijo de una mujer que escapó de violencia, me dibujó hace unos días. Era un retrato torpe, con crayones torcidos y un corazón rojo al lado. Abajo escribió: «Hermano Alcides, me gusta cuando me escuchas». Lo guardé entre las páginas de mi cuaderno, porque si después de todo, lo único que dejo en este mundo es haber escuchado con el alma a quien nadie más oía, entonces todo valió la pena, porque esa, tal, y ves, es la forma más profunda de amar, quedarse cuando todos se van y escuchar cuando todos callan. Hay algo que nunca me enseñaron en el seminario: cómo acompañar sin tener respuestas. Allá todo tenía explicación. El sufrimiento era prueba, la duda era falta de oración, el dolor era redentor. Pero aquí, entre gente real y sin liturgias, descubrí que a veces la única respuesta honesta es sentarse al lado del que llora y no decir nada. No prometer consuelo, no citar versículos, solo estar. Hay silencios que curan más que 1000 discursos. El día que entendí eso, sentí que mi fe por fin respiraba sin asfixia. Amalia dice que el mayor milagro que ha visto en su vida fue ver a su nieto dejar la droga después de que un desconocido lo abrazara sin preguntarle nada. Fue ese abrazo el que le cambió la mirada, me dijo, y yo le creí, porque aquí ya no creemos en ángeles con alas ni en estigmas que sangran. Creemos en manos sucias que preparan sopa, en abrazos sin condiciones, en panes partidos, sin títulos. Cada gesto, por pequeño que sea, puede ser sagrado si nace del amor real. Una noche, Levi, un joven con síndrome de Tourette que a veces grita cosas que no controla, se acercó mientras escribía en mi cuaderno. Me pidió leer lo que escribía. Dudé un segundo. Le mostré una página. Era una frase sencilla: «Cristo también camina descalzo entre los escombros». Él la leyó en voz alta y se rió. Dijo: «Él camina como yo entonces». Nos reímos juntos, y fue una de las carcajadas más limpias que he escuchado en mi vida. Desde entonces, él me pide una frase nueva cada miércoles. Las colecciona como quien guarda piedritas preciosas en el bolsillo. A veces me despierto de madrugada y salgo a caminar por el patio del albergue. El aire huele a leña vieja y a humedad. Me gusta ese momento del día. Todo está en calma, pero no es vacío. Es como si el mundo respirara bajito. Ahí, entre ladridos lejanos y el crujir de las ramas, suelo agradecer. No pido nada, solo agradezco, porque aunque mi camino me haya arrancado de todo lo que conocía, también me dio algo que antes no tenía, una fe que no depende de ser comprendida para ser vivida. Una mujer que llegó hace poco, llamada Dalia, me dijo que no creía en nada, que los curas la habían destrozado, que la religión le sabía a veneno. No intenté convencerla de lo contrario, solo le ofrecí un café caliente y un lugar donde dormir. Pasaron los días. Una tarde, al servirse un plato de lentejas, me dijo: «Si tú fuiste cura y ahora estás aquí, quizás algo se pueda salvar». Yo no dije nada, pero esa frase me siguió como un eco dulce por semanas. No sé si volverá a creer, pero tal vez, solo tal vez, esa fue su primera oración en años. He dejado de buscar señales sobrenaturales.
Ahora las encuentro en los lugares más absurdos. Una carcajada inesperada, una canción tarareada por alguien que casi no habla, un abrazo torpe de alguien que nunca abrazó. Y en esas pequeñas cosas, esas que antes ni notaba, está lo más parecido a Dios, en que he conocido. No es luz cegadora, es una presencia tibia, casi tímida, que se sienta a tu lado y no se va. A eso le llamo hoy milagro. Y si Él camina descalzo entre nosotros, entonces todo este barro vale la pena. Una mañana, mientras barría el pasillo de entrada del albergue, vi a Mo encender una vela frente a una piedra. Le pregunté qué hacía, y él, sin dejar de mirar la llama, dijo: «Hoy es el aniversario de muerte de mi hermano. Aquí no hay lápidas, así que uso una piedra. Pero el fuego es real». Me quedé en silencio con la escoba en la mano, sin saber qué decir. Me senté a su lado. No rezamos, no hablamos más, solo estuvimos. Después de un rato me dijo: «Gracias por no interrumpir el fuego». Y entendí que, a veces, el mayor acto de fe es no apagar lo que aún arde. Ruth me trajo un cuaderno nuevo hace unos días. Dijo que el viejo ya estaba lleno y que era hora de escribir otra etapa del Evangelio que la Iglesia no se atreve a nombrar. Me reí, pero lo abracé. Ese nuevo cuaderno tiene la tapa color mostaza, y en la primera página escribí: «Aquí se guarda lo que nadie quiso leer, pero que Dios no dejó de escuchar». Cada frase que anoto ahí nace de lo que vivimos juntos. No invento nada. Solo recojo verdades pequeñas, de esas que la gente murmura con los ojos cuando ya no confía en las palabras. He aprendido a leer miradas, a sentir el temblor de una taza que se ofrece con vergüenza, a entender que cuando alguien dice «no necesito nada», en realidad está pidiendo que no lo dejes solo. Antes me preparaba horas para predicar, ahora me preparo para escuchar, y eso me cuesta más. Porque escuchar de verdad implica dejar de pensar en lo que uno quiere decir, implica quedarse quieto, dolerse un poco y aún así permanecer ahí. Esa, creo, es la forma más pura de acompañar a otro. A veces sueño con los rostros de las personas que confesé en el pasado. Algunas me contaron cosas que nunca repitieron a nadie, cargas profundas, miedos inconfesables. Me despierto preguntándome si les hice bien, si no fui demasiado severo, si no dije alguna frase hueca disfrazada de consuelo. Pero luego pienso en lo que diría Anselmo. Lo importante no es lo que dijiste, sino si estabas dispuesto a quedarte después de decirlo. Y creo que, al menos eso, siempre lo hice. Me quedé, incluso cuando no entendía, incluso cuando temblaba. Una vez, hace años, una mujer se arrodilló en mi confesionario y me dijo que había robado pan para su hijo. Lloraba como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Le pedí que se levantara. Le dije que su amor era más grande que cualquier norma y la abracé. Aquello no fue canónico, pero fue real. Y hoy lo recuerdo con gratitud, porque tal vez aquel día, sin saberlo, me adelanté al hombre que ahora soy. Uno que cree más en el hambre saciada que en el pecado confesado. Uno que bendice más el gesto que la doctrina. Hoy me llaman por mi nombre, solo Alcides, y me gusta, porque no es un título, es una identidad. No necesito púlpitos para hablar, ni campanas para convocar. A veces una silla rota en un rincón, un plato compartido en el pasillo o una frase escrita en una servilleta alcanzan para tocar un alma. La fe no se mide por lo que uno predica, sino por cómo uno ama en silencio. Y si algún día me pierdo otra vez, sé que bastará con mirar los pies descalzos de los que caminan conmigo para recordar quién soy. Una tarde llegó al albergue un hombre delgado, de manos grandes y mirada hueca. No decía su nombre, pero en la mochila traía una Biblia rota por la mitad. Se sentó en un rincón, sin tocar el pan ni el caldo. Estuvo así 3 días. Ruth decía que su alma aún no había bajado del viaje. La cuarta noche, cuando Amalia servía lentejas, él se puso de pie
Extendió las manos hacia el mantel y murmuró: «¿Puedo partir el pan?». Todos lo miramos. Nadie dijo nada, solo asentimos. Rompió el trozo con torpeza, pero con una reverencia que yo no veía desde mis tiempos de altar. Repartió los pedazos en silencio. Ese día comimos como si algo sagrado nos atravesara. No hubo cánticos, ni oraciones, ni gestos aprendidos. Solo ese hombre roto, que no sabía su nombre, ofreciéndonos un pan que nadie le pidió partir. Yo lo observé temblar y recordé cada consagración que había hecho con manos seguras y corazón vacío, y entendí que esa era mi misa, esa era mi hostia, esa era mi redención, porque ese pan partido sin liturgia era más verdadero que cualquier ritual ensayado. Me eché a llorar, apoyado contra la pared, y sentí que algo muy dentro de mí se lavaba. Al terminar la comida, ese hombre se fue. Nunca supimos de dónde vino ni a dónde fue. Algunos creen que era un loco, otros dicen que fue Cristo disfrazado. Yo no sé, pero sé lo que sentí. Y desde entonces, cada vez que rompemos pan, alguien lo recuerda. A veces Mo dice: «Que lo parta el que más tenga miedo». Y eso se ha vuelto regla silenciosa entre nosotros. Porque entendimos que no parte el pan el más santo, sino el más necesitado. Y eso, para mí, cambió todo lo que sabía sobre la comunión. En ese mismo espíritu empecé a escribir frases en el reverso de servilletas. Frases que no buscan adoctrinar, sino acompañar. Algunas dicen: «Si estás aquí, ya estás empezando a sanar». Otras: «No hay fe sin cicatrices». Ruth me ayuda a doblarlas y Levi las reparte entre los nuevos. Es un gesto simple, casi invisible, pero he visto cómo algunos las guardan como si fueran monedas antiguas. Un día, una mujer que apenas hablaba me mostró su billetera. Tenía 6 servilletas dobladas. Me miró y dijo: «Esto es lo único que leo sin miedo. Cada domingo preparamos sopa para los que viven en la calle y no quieren entrar al albergue. Usamos una olla grande, de esas que fueron donadas por una iglesia que cerró. Mo la llama el caldero de los que aún creen. Hay quienes vienen por comida, otros por compañía, pero todos, sin excepción, se van con algo más. No porque demos respuestas, sino porque no exigimos nada. Algunos regresan, otros no, pero en todos queda un rastro de ese amor que no sermonea, que solo sirve, que solo está. Anselmo dice que eso es lo más cercano al cielo que ha conocido, y yo también, porque después de todo, lo que más transforma no es el poder, ni la doctrina, ni el temor. Es el gesto humilde, es la mirada limpia, es el pan compartido con temblor. Si yo pudiera resumir mi fe hoy, lo haría con una imagen: una mesa de madera vieja, gente rota alrededor, pan sencillo en el centro, y un silencio que no pesa, sino que abraza. He comenzado a enseñar a escribir a quienes no saben. No lo hago como maestro, lo hago como quien acompaña. Les pido que no escriban bien, sino verdadero, que usen palabras torcidas, manchadas, si hace falta, que escriban lo que nunca se atrevieron a decir. A veces Ruth lee esos textos en voz alta los jueves por la tarde. Algunos ríen, otros lloran, pero todos escuchan, porque cuando alguien se atreve a poner su alma en palabras, algo se enciende en el corazón de los demás. Y ese fuego es de los que no se apagan con sermones. Una vez, un joven llamado Ernesto escribió: «Me dijeron que Dios me odiaba por ser quien soy. Pero aquí nadie me mira raro. Aquí hasta mi sombra parece bienvenida». Cuando lo leyó, se hizo un silencio largo, hondo. Yo me acerqué, le toqué el hombro y le dije: «Dios no odia lo que él mismo soñó». No lo leí en ningún libro, pero lo sentí cierto. Y desde entonces esa frase se repite en las paredes, en los labios, en las servilletas. Porque a veces una sola frase puede enderezar años de dolor. Cada tanto llegan personas nuevas. Algunas apenas se quedan unos días,
otras se vuelven parte del latido diario. Me emociona ver cómo los antiguos acogen a los recién llegados sin miedo, sin filtro. Mo cocina con quien no sabe cortar cebolla. Levi cuenta historias a quien ha olvidado cómo reír. Amalia da lugar en su cama cuando alguien tiene fiebre. Nadie estudió teología. Nadie fue ungido con aceite. Pero todos son ministros del consuelo. Y en ellos veo reflejada la iglesia que nunca pude construir cuando tenía sotana. He aprendido a caminar lento, a detenerme cuando alguien respira agitado, a reconocer cuando alguien no quiere hablar, pero necesita compañía. Antes confundía urgencia con importancia. Hoy entiendo que lo importante casi nunca grita, se queda quieto, esperando ser visto, como ese niño que me dibujó un corazón, como esa mujer que me dio su única vela para que acompañara a un moribundo, como el silencio que a veces se cuela entre dos que no saben cómo abrazarse, pero se sientan juntos igual. Hace unos días me preguntaron si me gustaría volver a predicar. Respondí que no dejé de hacerlo, pero ahora lo hago con las manos, con los ojos, con el estar. Antes necesitaba que me escucharan. Hoy solo quiero estar presente, porque entendí que el Evangelio no es un libro, es una forma de caminar, una forma de mirar, una forma de decir, no estás solo. Si eso es predicar, entonces sí, lo sigo haciendo cada día, pero no desde arriba, sino al lado. Y si algún día todo esto termina, si el albergue cierra, si las personas se dispersan, si la libreta se pierde, espero que algo quede. No mi nombre, no mis frases, sino ese eco invisible que deja el amor cuando es verdadero. Ese perfume de pan compartido, ese calor de olla encendida en invierno, esa certeza silenciosa de que, en algún rincón del mundo, hubo un grupo de gente rota que eligió amarse como hermanos, sin pedir credenciales. Y si alguien lo recuerda así, entonces, todo tuvo sentido. El tiempo aquí no corre como en otros lugares. No hay relojes en las paredes. Nos guiamos por el olor del pan, por el sonido de los pasos, por la luz que entra en la cocina. La rutina es simple, pero llena. Pelar zanahorias, ordenar mantas, acomodar cucharas, escuchar lamentos a media voz. Son cosas pequeñas, sí, pero cada una sostiene el día. Y cuando cae la noche, aunque estemos agotados, hay una paz que no conocí ni en los templos más silenciosos. A veces me duele la espalda, a veces me tiemblan las manos. Ya no soy el de antes, pero eso no me asusta, porque aprendí que no hace falta ser fuerte para ser útil. Basta estar, basta amar desde donde uno puede. Hace poco me senté al lado de una mujer que temblaba entera después de una pesadilla. No supe qué decir. Solo le ofrecí mi mano, y ella la apretó con tanta fuerza que sentí que esa presión valía más que 1000 sermones sobre el consuelo de Dios. He dejado de intentar entender todo. Antes buscaba explicaciones para cada sufrimiento. Hoy solo acompaño, porque entendí que hay dolores que no se explican, solo se abrazan. Y en ese abrazo silencioso, algo cambia. No desaparece el dolor, pero deja de ser un castigo y se vuelve camino. A veces lo único que una persona necesita es que alguien la mire sin miedo, que alguien se quede cuando todo lo demás se fue. Y si yo puedo ser ese alguien, entonces todo lo que viví tiene un propósito. El otro día, una joven me preguntó si me arrepentía de haber sido sacerdote. Le respondí que no, que fui sacerdote con el alma, incluso cuando no entendía lo que pasaba a mi alrededor, y que ese amor fue real, aunque después haya cambiado de forma. Ser cura me enseñó a mirar el dolor de los otros, pero fue dejar de serlo lo que me enseñó a acompañarlo sin disfrazarlo. A veces hay que perderlo todo para comprender lo que realmente se nos dio. No tengo posesiones, no tengo familia de sangre, no tengo título, pero cada mañana, cuando despierto
y escucho la voz ronca de Amalia preparando el café, cuando veo a Mo bailando sin música en el pasillo, cuando Levi me deja dibujos hechos con tizas en la pared. Sé que tengo hogar, y eso es más de lo que muchos pueden decir. Aquí nadie me llama padre, pero todos saben que pueden contar conmigo, y eso, en este tramo de mi vida, es todo lo que necesito. He aprendido que hay milagros que no hacen ruido, que ocurren cuando nadie está mirando, un perdón que se da sin palabras, un niño que deja de esconderse, un anciano que vuelve a sonreír después de años. Yo no necesito más pruebas, no busco revelaciones. Solo me dejo sorprender por esos pequeños actos que para mí son la forma más honesta en que Dios todavía se manifiesta entre nosotros. A veces me siento en el porche del albergue con una manta sobre las piernas y solo escucho. No a Dios, no al viento, no a las voces internas. Escucho la vida, los pasos, las cucharas golpeando el metal, la risa tímida de alguien que por fin se permitió alegría. Escucho sin urgencia, porque ya no tengo prisa de llegar a ninguna parte. Mi destino, descubrí, no está más adelante, está aquí, en cada gesto que nace del amor, en cada momento compartido sin exigencia. Sigo escribiendo oraciones, pero ya no las rezo, las dejo en bancos de plaza, en los bolsillos de los abrigos, dentro de libros olvidados. Algunas dicen, Dios también camina cansado. Otras, si nadie te espera, ven igual. Las escribo con letra temblorosa, pero con el alma firme, y no sé quién las lee. Pero no importa, porque entendí que la fe verdadera no necesita aplausos, solo necesita ser sembrada, aunque uno nunca vea la flor. A veces sueño que vuelvo a levantar la hostia, pero en el sueño estoy en una cocina. Hay pan de verdad, gente de verdad. No hay incienso ni campanas, solo una olla hirviendo en la estufa y una risa en el fondo. Y en ese sueño, sé que Dios está ahí, no como presencia mística, sino como pan partido entre manos sucias, como abrazo que no exige conversión, como descanso para los que ya no saben cómo rezar. Me despierto con los ojos mojados, pero en paz. Me preguntan si volvería a consagrar, y yo digo, nunca dejé de hacerlo. Cada vez que limpio una herida, cada vez que corto pan para quien tiene hambre, cada vez que escucho sin juzgar, cada vez que me quedo en silencio cuando alguien tiembla, cada vez que toco con respeto una historia rota, todo eso es consagrar. Porque la santidad ya no está para mí en un altar, está en el acto humano de amar, cuando sería más fácil mirar a otro lado. El otro día, una niña de 5 años me regaló una flor de papel. Estaba mal recortada, doblada en las puntas, pintada con crayones. Me dijo, es para que te acuerdes que no estás solo. La guardé dentro de mi cuaderno, y cada vez que la veo, siento que esa flor resume todo. No vine al mundo para ser santo. Vine para no dejar solo al que tiene miedo, para no dejar sin pan al que tiene hambre, para no dejar sin abrazo al que ya nadie toca. Nunca más volví a levantar la hostia, no porque dejé de creer, sino porque entendí que el verdadero cuerpo de Cristo no necesita oro ni silencio litúrgico. Se parte con el corazón y se entrega con las manos. Por eso, si tú que estás escuchando esto alguna vez te sentiste indigno, fuera de lugar, demasiado roto o demasiado cansado, ven, siéntate a la mesa. Aquí no se pide fe, solo hambre de amor sincero. El resto lo encontramos juntos.